palabra, Lucas capítulo 24, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con rostros resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Ha resucitado. ¿Cuáles mujeres? Otros evangelistas cuentan los nombres, quiénes eran. Confirman que fueron María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Por qué las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección? Y hay una historia interesante con esto. En la antigüedad, el testimonio de una mujer no era considerado válido en un tribunal. Si los autores de los evangelios se hubieran puesto de acuerdo para elegir a una persona, no hubieran elegido una mujer. Hubieran elegido un rabino, a Gamaliel, pero Dios fue el que eligió a quién iba él a representarlo, de quién iba él a hablar, y eligió mujeres. Y esto refuerza que la historia es 100% real. Ellas llevaban especies aromáticas, esto era para ungir el cuerpo y mitigar el olor de la descomposición. Pero cuando ellas llegan, ven una piedra quitada. Aquí les doy un dato también que es importante. Si los soldados romanos hubieran quitado la piedra, o hubieran perdido el cuerpo, o se hubieran dormido, como se dijo, lamentablemente para ellos era la pena de muerte. Los soldados pagaban con su vida el hecho de perder a alguien a quien estaban custodiando. Pero también Mateo dice que del cielo bajó un ángel después de un gran terremoto, que la piedra se movió y Jesús se levantó de entre los muertos. Ante la mirada atónita de los soldados, resulta entonces que era tanto el odio que le tenían a Jesús que los mismos sacerdotes judíos le pagaron a los soldados para que dijeran: oiga, qué tontera de mentira. Oiga, es que hay mentiras de mentiras y hay mentiras tontas. Esta es una de ellas. Porque le dijeron a los soldados: digan que ustedes se durmieron y entonces que vieron cómo los discípulos se robaron el cuerpo. Es muy tonto en realidad, porque si uno está dormido no ve. ¿Lo ha comprobado usted? Usted se duerme y no sabe qué pasa a su alrededor. Pues resulta que estos soldados les mandaron a decir: nos dormimos, y los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo. Mentirilla, ¿verdad? Más tonta. Lo cierto es que las mentiras siempre caen por su propio peso. En primer lugar, porque eso no tenía ningún asidero. En segundo lugar, porque como los discípulos que estaban aterrorizados, escondidos bajo llave, que ni siquiera fueron a verlo morir, iban ahora todos valientes a sacarlo de la tumba. Es imposible creer algo como eso. Encontraron dentro de la tumba el lienzo y el manto perfectamente acomodados, como si alguien se los hubiera quitado y los pone allí acomodados. Si se roban el cuerpo, lo último que importa es cómo queda el lienzo y cómo queda el manto. Y lo otro que le cuento es que Jerusalén, aunque era pequeña, estaba custodiada por soldados romanos, y al final pues nunca encontraron el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ya el cuerpo había resucitado. Si usted va hoy a la tumba de Mahoma, ahí lo encuentra, ¿verdad? Y si va a Buda, ahí lo encuentra, por lo menos sus cenizas en diferentes lugares. Pero si va a la tumba de Jesús, no encuentra el cuerpo, porque Él es el único en la historia de la humanidad que ha resucitado. Y además, una evidencia enorme de la resurrección, todos la sabemos. ¿Cómo pasaron simples hombres comunes y corrientes, temerosos y llenos de susto, a ser gente que muere por el reino de los cielos? ¿Sabe cómo pasaron? Porque vieron a Jesús resucitado, y aquel poder de la resurrección que estaba en Él ahora estaba en ellos. Aquella valentía que estaba en ellos, que era nueva, es porque estuvo antes en Jesús. Cualquiera en este mundo que escucha a Jesús, que ve a Jesús, que siente a Jesús resucitado, su vida le cambia por completo. ¿Cuántos aquí han escuchado a Jesús resucitado?
Por eso estamos aquí hoy, 2000 años después. Porque así como resucitó, nos dio vida a nosotros. El apóstol Pablo deja otras evidencias. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 3 dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, la Reina Valera 60 dice, como a un abortivo, se me apareció a mí también, o también a mí. Apenas unos pocos años después de la resurrección, parece que 3 o 6 años después, ¿sabe a quién elige Jesús para que sea su exponente más importante? Elige a un viejillo llamado Saulo. Su enemigo acérrimo. Saulo odiaba a Jesús, odiaba el cristianismo, era un perseguidor de cristianos, asesino de cristianos en nombre de la fe, un fariseo obsesionado con la ley. Y me hice la pregunta: ¿por qué escoger a un perseguidor para convertirlo en su principal instrumento de salvación? Bueno, resulta que Pablo vivió el mismo poder de la resurrección que los discípulos, porque Pablo también vio a Jesús. Y cuando alguien, le repito, ha visto al Señor, se ha encontrado con Él, cuando alguien ha escuchado su voz, esa persona sí o sí cambia, porque nadie delante de la presencia de Dios puede permanecer igual. Pablo explica en un orden milimétrico que Cristo primero apareció a Cefas, que es el famoso Pedro, luego a los 12, dice la Biblia que luego apareció a 500 hermanos. ¿Saben cuándo se escribe esto? Unos 23, 25 años después. Primera de Corintios se está escribiendo, y cuando se está escribiendo, la gente que lo vio resucitado estaba viva. Y Pablo incluso dice: pregúntenle a ellos, pregúntenle a los que todavía viven, pregúntenles a aquellos a los que se le apareció. Son los que llamamos testigos primarios, ¿verdad? Son los que vieron primeramente cómo Jesús se apareció de entre los muertos. Aquí en esta calle de la iglesia, la que sale después del semáforo hasta el mega super, yo le llamo la calle de los accidentes. ¿Cuántos se han topado por lo menos uno este año? Levante la mano. ¿Quién se ha topado un accidente este año por esa calle? Yo salgo todos los días para allá y para acá y siempre me topo 1, 2 o hasta 3. ¿Cuál es el problema del accidente? ¿Cuál es? Los testigos. En otro país le dicen los doña Vina, pero aquí vamos a llamarles los testigos primarios. ¿Quiénes son los testigos primarios? Todos los que pasan frente al accidente, detienen el carro o el vehículo en el que anden y para ver qué ocurrió. Esos son testigos primarios. Cuando los llamen a un juicio, ellos podrían decir: sí, yo venía pasando y en ese momento el hombre se corrió a la derecha y chocaron. Ese es un testigo primario porque estuvo allí presenciando la historia. Cuando hablamos de que Pablo dijo que habían 500 testigos, estamos hablando de demasiada gente como para poder negar la historia. Y muchos vivían cuando esto ocurrió. Yo le quiero mostrar un cuadro que es excepcional, bellísimo en realidad, por lo que muestra cómo creer en los escritos del Nuevo Testamento. Yo le voy a dejar solo una prueba que se llama la prueba de la brecha. La brecha es el tiempo que pasó desde que el autor original terminó su obra y la copia más antigua del manuscrito que conservamos. ¿Por qué razón es la prueba de la brecha? Porque cuanto más corta es la brecha de tiempo, menos probabilidad hay de que alguien le haya alterado o le hayan inventado leyendas al texto. Mire qué interesante. Los escritos de Platón, que fue un filósofo científico, la brecha de tiempo desde que él escribió hasta que aparecieron los primeros manuscritos fue solamente de 1200 años.
y de ellos hay solo 210 manuscritos. Miremos a Aristóteles también, que fue un filósofo. Este hombre, la brecha es de 1400 años con 49 manuscritos. Julio César, aquel político militar famoso en Roma, la brecha es de 950 años y solo tiene 251 manuscritos. Tácito, que fue un historiador, la brecha es de 1000 años y solo tiene 33 manuscritos. Me detengo, hago una pausa y hablo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la brecha es de solo 25 a 50 años y solo en el idioma griego tiene 5800 manuscritos y 20,000 en otras lenguas. ¿Cómo la gente cree tan fácil lo que se dice de Julio César, de Tácito y Platón? Pero a veces dudan tanto de la veracidad histórica del Nuevo Testamento. Mire si hay algo diabólico allí. Los historiadores todavía dicen, aunque no creemos en Dios algunos, no podemos dudar de la evidencia. Porque la evidencia habla de que hubo una vez un hombre que caminó por la tierra, que alimentó a los pobres, que sanó a los que no tenían oportunidad, que levantó a los muertos, que murió, y luego el Dios Todopoderoso, con el poder de su Espíritu, lo levantó de entre los muertos. Ese es Jesús, al que usted y yo servimos, al que usted y yo adoramos. Hay una escena interesante en Lucas y se la grafico. Jesús, después de levantarse de entre los muertos, va camino a Emaús y se topa a 2 de sus discípulos. No de los 12, eran otros discípulos extra. Uno se llamaba Cleofas y el otro no dice el nombre. Estos 2 vienen hablando de todo lo que ocurrió, ¿verdad? De cómo Jesús resucitó, que supuestamente ya no está en la tumba, seguro alguien se robó el cuerpo, y Jesús comienza a caminar con ellos. Ellos le dicen: ¿usted es el único en todo Jerusalén que no sabe lo que ocurrió? Jesús les dice: cuéntenme qué ocurrió. Es una charla interesantísima porque ellos comienzan a contarle: es que hubo un hombre llamado Jesús, y estaban hablando con Jesús. Hubo un hombre que se llamaba Jesús, que hizo milagros, que hizo esto y aquello allá. Al final él decía que iba a resucitar, pero resulta que hoy fueron a la tumba y no estaba. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Y Jesús ahí se manifiesta a sus vidas y les responde en Lucas 24:24. ¿Qué torpes son ustedes?, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Quiero que sepa que había una creencia tradicional de los judíos en la antigüedad, de la tradición rabínica. Estaba en los textos del Talmud. Como saben, el Talmud es una enciclopedia de debates, leyes y tradiciones del judaísmo. Y esto se encuentra allí, o se encontraba hasta ahí. Decían que el alma de un ser humano permanecía dentro del cuerpo por 3 días. Buscando cómo regresar a él. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Está en el Talmud o en las historias aparte. Sin embargo, al 4.º día, cuando el rostro comenzaba a desfigurarse por la descomposición, el alma finalmente abandonaba el cuerpo. Esa era la historia. ¿Por qué Jesús resucita al 3.er día y no al 4.? Bueno, hay una razón de peso, de mucha importancia. La Biblia enseñaba que Jesús nunca vería corrupción. Y nunca vio corrupción. Curiosamente, esta es una de las historias de ellos, pero terminan no creyendo en Jesús. Para la mentalidad judía del siglo I, el 3.er día no era solo una unidad de tiempo, era un concepto espiritual teológico. Apuntaba a momentos de rescate, de prueba, de vida nueva. Ellos le llamaban el día de la visitación de Dios, el 3.er día. Ahora vamos al Antiguo Testamento y le explico por qué. Génesis 3. En el 3.er día la tierra seca aparece y brota la vida. Cuando Jesús resucita en el 3.er día, da una nueva vida a la humanidad. En la tradición rabínica se anota que en el 3.er día de la creación, Dios dice, búsquelo, 2 veces:
esto es bueno. Y vuelve a repetir, esto es bueno. No hay otro lugar donde se repita esa doble bendición. Bueno, ¿cuál fue la primera bendición? Que Dios nos dio vida en esta humanidad. ¿Cuál fue la segunda bendición? Que al tercer día Jesús resucitó y nos dio vida espiritual que la teníamos perdida. Génesis 22, Abraham, Dios lo manda a matar a su propio hijo, su único hijo, y Abraham ya lo dio por muerto, tanto que se dice que al tercer día, después de que lo puso en el altar, Dios se lo rescató de entre los muertos. Dios envía a Jesús, su único hijo, a morir por la humanidad, y al tercer día Dios lo levanta de entre los muertos. Josué capítulo 1 verso 11. Josué dice que Dios le ordena: cruza el Jordán. ¿En cuántos días? Al tercer día. Qué interesante. Ahora, quiero que sepa que Josué los llevaba a la tierra prometida. Cuando Jesús vino a bautizarse, ¿dónde se bautizó? Muy bien, en el Jordán. Y según los arqueólogos, sumamente cerca de donde Josué cruzó el Jordán alguna vez. Cuando Jesús resucitó al tercer día, nos permitió entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y ahí vamos todos, y esa es nuestra esperanza de gloria. Además, Josué ya le dije, además Éxodo 19. Dios desciende al monte Sinaí al tercer día para entregar la ley. Y en ese momento marca la manifestación visible de Dios. Al tercer día, cuando Jesús resucita, fue la máxima revelación de la gloria de Dios. Para un judío, el tercer día era el día de la victoria divina, marcando el momento en que el peligro de los días anteriores terminaba. Cuando Jesús resucita, es la intervención final y definitiva de Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de resurrección, está lleno de muerte de Jesús y además de su resurrección. Todo el Antiguo Testamento, en forma simbólica, además, habla de la grandeza de la resurrección. Dicho esto, que era la introducción, ahora sí, hablemos de cuál es ese poder de la resurrección. Uno, el poder de la resurrección te recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Ahora puedes y debes vivir como libre. María Magdalena fue la primera junto con las otras mujeres que vio a Jesús. Sin embargo, quiero que sepa que de ella habían salido 7 demonios. Ahora es la voz de la esperanza. Ahora predica a todo el mundo: Jesús resucitó. Jesús pudo haber elegido un erudito, un sacerdote, un rabino, pero eligió una mujer con una historia pesada como vocera de su resurrección. Así como eligió un niño para matar un gigante, así como eligió un hombre con problemas para hablar, para libertar a un pueblo, así como eligió pescadores para salvar a la humanidad. Dios usa a quien sea, no importa su historia o su pasado, porque la cruz significa que ese pasado, esa historia ha sido perdonado, limpiado y lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y no se basa en la capacidad de una persona, se basa en su poder, su gracia y su gloria. Y eso nos da a nosotros una gran esperanza. Romanos capítulo 6 verso 11 dice la Biblia: de la misma manera, ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es pecado? Se traduce como transgresión, fallar en el blanco. Alguna vez le expliqué las 5 palabras en griego que significan pecado, pero en simple y sencillo es cualquier conducta contraria a lo establecido por Dios. Sea sexual, sea emocional, sean actitudes, sea una forma de vida. No se trata de lo que usted sienta, se trata de lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque si algo hay tramposo en la vida es el sentir. Le cuento, en ese terreno que terminamos comprando, alguna vez habían 4 vacas. ¿Quién las recuerda? 4. Y orábamos: Señor,
Llévatelas, Padre, para poder comprar el terreno. Y orábamos siempre por el terreno y las vaquillas pasaban. ¿Sabe qué es lo más interesante? Una de las vacas no estaba contenta donde estaba, solo una. Las otras tres sí, porque era un terreno de 6,000 metros que tenía pasto verde. Pero una de las vacas pasaba viendo para acá, para la iglesia. Era extraño, o era cristiana o se quería convertir, una de las dos. Resulta que esta vaca pasaba todo el tiempo mirando para acá y un día no la encontramos entre las cuatro, faltaba una. ¿Dónde andaba? En el parqueo nuestro de Lastre. ¿Qué andaba buscando en el parqueo de Lastre? No sé, pero luego se la encontraba usted por el centro educativo y la pasábamos para allá. Luego se la encontraba usted aquí adelante y la pasábamos para allá. Así pasamos como un mes. Pero ¿por dónde entra la vaca? ¿Saben cómo era fácil determinar por dónde entraba? Por los alambres de púas rotos y la vaca chollada, decía mi abuela. Ella decía, según mi criterio, no me importa si esto me cuesta la vida, lo que tengo al frente sí vale la pena. Ah, vaca más vaca, ¿verdad? O sea, cuidado con no poner en control tus deseos, porque te pueden costar la vida. Cuidado con seguir viendo que lo que está al frente es lo mejor del mundo y tan solo es un espejismo. Una vez que te pasas al frente, te golpeas todo, te das cuenta que era lastre. Entonces saqué una frase después de que vi ese evento con la vaca y oré y dije: Señor, ayúdame a no ser tan vaca. Porque hay momentos en la vida donde sí o no seguimos insistiendo en los mismos pecados de los que Dios ya nos había sacado hace mucho tiempo atrás. Habrás dicho alguna vez: no puedo con este deseo, no puedo con esta adicción, con este pecado. Es por una razón: tu enfoque está en el pecado y no en el poder de Dios. Porque cuando nuestro enfoque está en el poder de Dios, no hay pecado capaz que pueda resistirse. Número uno, ya no eres esclavo del pecado. Por favor, ve al que está a la par y dígale: viva como libre. Usted es libre. Viva como libre. Viva como libre. Usted es libre en Cristo Jesús. Viva como libre. Termino contándole que en casa una vez Fío rescató un pajarito. ¿Lo recuerda? ¿Se acuerda cómo le puso de nombre? Kiwi, sí. Pichino, Pichidel de Heidi. Ese es otro. Lo tomó del suelo lleno de hormigas, se lo estaban comiendo, recién nacido. Entonces lo curó, lo alimentó y el pajarito aprendió a depender de la comida que le dábamos en una jeringa. Y ya lo teníamos en el cuarto de Fío, comenzó a volar hasta que nos dimos cuenta que ya no era, que era el momento de soltarlo. Pero era curioso porque lo trajimos aquí a la iglesia y lo soltamos, pero él no sabía para dónde ir. Entonces le teníamos una jaulita ahí chiquitita, se devolvía y se metía en la jaula. Me dolió mucho cuando fuimos y lo entregamos a Soave, porque la forma de pedir comida era moviendo una alita. Y hacía pri, 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 pri. Y entonces le dábamos comida y, pri, 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 y le dábamos comida. Entonces cuando lo fuimos a entregar a Soave me dio mucha tristeza, porque yo le expliqué: muchacha, él hace pri, 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 usted tiene que darle comida. Y claramente no, él necesitaba ser libre. Pero como no sabía ser libre, volvía a su jaula repetidas veces. ¿No se le parece a alguien que usted conoce? Hay momentos en la vida en que nos acostumbramos tanto al pecado que no sabemos ser libres. Pero tenemos en Cristo Jesús y en el poder de su resurrección la libertad que Dios nos ha dado en la cruz del Calvario. Número 2, el poder de su resurrección te recuerda que ya no estás solo en tus luchas. Antes de Cristo no teníamos esperanza, no teníamos idea, desesperanza era lo que había. Una vez con Cristo, ahora entendemos que podemos confiar en Él. A María le dice: he ahí a tu hijo. A Pedro le restaura su amor. A los discípulos encerrados ahora los empodera. A Tomás lo saca de la duda. A Pablo lo hace luchar del lado correcto. Una vez que Jesús ha resucitado, nos recuerda que solos no estamos. Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Se ha dado cuenta que usted está hoy de pie porque hay alguien allá en el cielo que ora por usted siempre? Que usted no ha caído y no ha abandonado porque alguien lo ha sostenido en su mano. Ese es el Cristo resucitado, el que predicamos. Estamos de pie por Él. A los discípulos llenos de temor y cobardía los pasó de ser alguien con temor y cobardía a ser personas con autoridad en la palabra, con gozo en la persecución y con un desprecio por la muerte. ¿Cómo ocurrió esto? Porque vieron a Cristo resucitado y así enfrentaron a emperadores, detractores, tribunales y murieron como mártires. Porque como decía aquel cantante, quien realmente ha conocido a Jesús ya no le teme a la muerte. Ha encontrado que todo lo que Él dijo es cierto. Y algún día también dijo: me voy, les preparo casa, luego vendré y me los llevaré y estarán conmigo para siempre. Comprobaron que lo que Él dijo era verdad. Tercero, el poder de la resurrección nos recuerda que ya no vivirás más con amargura de alma. En adelante te ha dado la capacidad para perdonar. Voy a repetirlo. Ese es un tema, ¿sabía? Es un tema que he predicado este mes muchas veces. No se imagina la cantidad de gente que vive en resentimiento a pesar de que tiene a Cristo en el corazón. Resentimientos por traiciones, resentimientos por abandono, resentimientos por que gente le hizo mal, porque los despidieron del trabajo, resentimientos con pastores de otras iglesias porque los ignoraron, resentimientos. Usted no se imagina la cantidad de gente que va a iglesias, canta al Señor, pero viven resentidos y han olvidado que el poder de la resurrección te ha dado la libertad de elegir el perdón. Y no solo la libertad, sino el deber máximo de perdonar. La Biblia enseña que allá en Lucas 23:34 Jesús gritó lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es la única solución. Cambiar de iglesia no lo soluciona, cambiar de familia no lo soluciona, cambiar de lugar para no ver más a esa persona no lo soluciona. Solo el perdón lo soluciona. Y el problema sigue siendo el mismo. El perdón no es opcional. No es algo que merezca el otro, es un mandato de Dios. El perdón es soltar la ofensa que me hizo el otro, es pagar el daño que me hicieron. Es que te deben $1,000,000 y dices: ya no me debes nada, te perdono. El perdón duele, pero duele más vivir amargado toda la vida. La palabra en griego que se traduce como amargura es algo punzante, y así es alguien que no ha perdonado. Tiene algo que le punza el alma, algo que es pesado. Y Dios te dio la oportunidad de perdonar porque Él ya te perdonó. ¿Cuántos aquí han sido perdonados por la gracia de Dios? Levante su mano. Bueno, perdone en el nombre de Jesús. Hoy no voy a hacer un llamado al perdón, porque para algunos aquí esta misma frase se la ha repetido el Señor tantas veces que tienes de una vez por todas que hacerlo. Y 4, termino, quizá mi favorita. El poder de su resurrección te recuerda que ya no vivirás sin esperanza. Esta es una de las historias más extraordinarias y quiero que nos detengamos un segundo en Marcos capítulo 16, verso 7. El ángel habla con la mujer y le dice: vayan a decirle a los discípulos, mire qué interesante, y a Pedro. Pero ¿no era Pedro un discípulo? Parece como que lo sacó del grupo y lo puso aparte, ¿verdad? Parece no, lo sacó del grupo y lo puso aparte. Yo que fui tan victimizado en la vida, yo hubiera escuchado ese mensaje y digo: ya no me considera discípulo. Me sacó del grupo. Porque ¿por qué lo puso por aparte? Tenía que haberlo puesto en el mismo grupo. Vaya y dígale a los discípulos y ya. Pero ponerlo por aparte es porque con Pedro había un asunto pendiente que no se había resuelto todavía. Y Jesús tuvo la delicadeza de entender cómo se sentía Pedro, porque Pedro había fallado y fallado feo. ¿Sabe?
Le hago esta pregunta y quisiera que la pueda responder ahí en su corazón. ¿Usted alguna vez habrá cometido alguna falta donde sentiste que quedaste descalificado delante de Dios? ¿Alguna vez usted habrá pecado, pero feo? De esos pecados que uno dice, este sí que no, esto no lo entendí. Como yo, que amo a Dios, que sirvo a Dios, terminé diciendo o haciendo o viendo o actuando. ¿Alguna vez le ha ocurrido? La pesadez de ese pecado te hace no pensar en otra cosa, te hace no dormir bien, te hace no orar en paz. Porque cuando oras es: Señor, yo sé que te he fallado tantas veces. Esa pesadez de la culpa, de la vergüenza, esa la sentía Pedro. La última vez que lo vio fue negándolo. Y yo creo que hay pecados de pecados. La Biblia enseña: hay pecados graves, pecados gravísimos, pecados por los que ni siquiera pida, la blasfemia del Espíritu. Hay pecados graves. Pero yo cuando hago mi análisis de lo que es negar a Jesús, yo considero ese pecado gravísimo. Pedro caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio a Jesús alimentando a 20,000 personas, hombres con esposas, hijos, o más de 20,000. Vio a Jesús levantando a Lázaro. Pedro vio a Elías, ¿se acuerda? Y a Moisés allá en el monte de la transfiguración. Pedro lo escuchó hablar de todas las bienaventuranzas. Pedro caminó sobre el agua, vio el poder de Dios. Y era tan valiente y tan bocón. Así sonó bocón, que le dijo: todos se escandalizarán, pero yo no. A Pedro, ¿verdad? Cositico. Jesús le dijo: antes de que amanezca, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero yo jamás te negaré. ¿Cómo negar a aquel que nos tomó por hijos? ¿Cómo negar a aquel que nos ha amado? ¿Cómo negar a aquel que sí pensó en nosotros con dignidad? ¿Cómo negar a aquel que nos ha perdonado? ¿Cómo negar a aquel que es el único en esta vida que realmente se ha interesado en nosotros? Y mientras analizaba el pecado de Pedro, me puse a pensar en los míos. Porque este pastor también ha pecado. Y me puse a pensar en cuántas conductas he tenido yo en mi vida en estos 30 años que habrán negado a Jesús. Cuántas conductas habré tenido yo que definitivamente parece que Jesús no está en mí, que no lo he representado dignamente. Todo lo contrario. Un par de veces en mi vida fue tal el dolor en mi corazón que le dije a Dios: no puedo seguir. Creo que no tiene sentido que siga. No sé si fue lo mismo que le dijo Pedro, pero creo que sí. Usted encuentra a Pedro en Juan 21 en las redes otra vez, pescando de nuevo. Cuando alguien se devuelve de esa manera es porque cree que ya Dios con él no tiene planes. Y usted lo encuentra pescando otra vez, remendando las redes. ¿De dónde lo había sacado Jesús? De ser pescador. Lo sacó de ser pescador. Cuando yo trabajé en aquel lugar, ¿se acuerda? Renuncié porque iba a trabajar en una iglesia cristiana. El gerente general me dijo: ¿estás seguro? Segurísimo, le dije. Dios me ha llamado a predicar a las naciones, aleluya. En realidad a la nación de Alajuelita, porque solo iba a ir ahí. Y fui, renuncié a un puesto administrativo muy importante en una transnacional que es muy importante en Costa Rica. Pero ¿qué es que te van a pagar más? No, menos, le dije. Pero hay un asunto de Dios. ¿Está seguro? Porque aquí usted va a seguir subiendo hasta la gerencia. Me habló el gerente y no se preocupe, le dije, cuando Dios llama, Dios llama. Y renuncié y me fui a la iglesia. Después de 1 año y medio fue una tortura. Todo salió al revés, todo salió mal. Y yo dije: Dios no está conmigo. Me sentí como los israelitas: ¿para qué me sacaste de Egipto? Si allá estaba tranquilo. Así de malcriado.
Quiero que sepa que entonces renuncié a la iglesia al año y medio. Yo no le he contado esa historia todavía. Y fui a ese mismo lugar porque me dejaron las puertas abiertas. Me dijeron: cuando usted quiera volver, vuelva, que este es su lugar. Entonces escogí el mejor saco. Ya el currículum estaba más bonito, ya tenía la maestría y cuando eso, y llegué a este lugar otra vez, donde el gerente que me había dicho: las puertas están abiertas. Antes de él pasé por la que fue mi jefa. ¿Cómo está? Ella se rió y me dijo: yo sabía que usted ahí no duraba. Qué duro. ¿A qué viene? ¿A pedir trabajo? Le dije: no, a saludar a mis amigos. Entonces no le hablé con ella, porque dije: no le digo a ella, de mí nadie se burla. Entonces hablé con el gerente que estaba por encima de ella y le dije: mira, no te funcionó. Me dijo: no es eso. Le dije: es que a veces hay decisión, no sabía ni qué decirle. Y él me dijo: yo te había dicho que las puertas estaban abiertas. Yo: sí. Me dice: pero ya no. Yo: ¿cómo ya no? Sí, me dice: es que miras que cuando usted se fue como un empleado del mejor que teníamos. Pero una vez que se fue, la gente comenzó a decir: ese solo de Dios hablaba y pasaba metido en cosas de Dios y seguro ni trabajaba bien. Entonces como que quedamos con una mala imagen suya. Entonces me levanté de la silla y le digo: no se preocupe, gracias. No, pero solo aclaremos. Yo no quiero aclarar nada. Este no es mi lugar. Entonces me levanté con dignidad, le di las gracias, salí de allí y venía llorando todo el camino. Señor, no me quieres ni aquí ni allá, no me quieres en ningún lado. Ahora no tengo trabajo, no tengo opciones pasadas y renuncié a la iglesia. Me llama el pastor en ese momento y me dice: ocupo que te devuelvas para acá. Yo sentía a un Dios diciéndome: yo no me equivoco. Lo que yo llamo, lo llamo para siempre. Yo no me equivoco. Ahí está Pedro, triste, deshecho, y escucha que las mujeres le dicen: dice Jesús que ya viene, Pedro, y con usted quiere hablar aparte. Jesús se lo encuentra ya pescando. Pedro, tira en la red al otro lado. Pedro dice: es el maestro, se tira, lo recuerda y comienza a nadar desesperado para llegar a la orilla donde está Jesús. La escena es extraordinariamente tierna, porque siendo tan bocón Pedro, no dice nada. Señor, vea, yo te negué porque no dice nada. Yo creo que ya aprendió la lección. Desconfíe de su propio corazón, no le crea tanto. Ya aprendió la lección. Y con ese frío seguro del agua, sale uno del agua, se hace un puñito, se sienta y ahí está Jesús cocinando un par de pescados. Hay un silencio de esos que son incómodos. Y el primero que habla no es Pedro. Finalmente, el que habla es Jesús. Y no le dice: Pedro, te amo, no importa lo que haya ocurrido. No le dice eso. Le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes qué está restaurando ahí? 3 veces lo negó, 3 veces restaura su amor. Le está restaurando emocionalmente porque el corazón de Pedro está roto. Y le está devolviendo otra vez la idea de: te voy a usar en mi reino. Nada se ha acabado a pesar de los errores. Habrá consecuencias, habrá dolor, pero nada se ha acabado a pesar de los errores. Te llamé y te llamé en serio y no te voy a soltar.
Yo oraba dentro de la iglesia antes de renunciar y decía: sácame, Dios, del ojo del huracán, le decía yo a Dios. Cuando venía saliendo de este lugar donde no me aceptaron, yo decía: méteme de nuevo al ojo del huracán, porque ese es mi lugar. Dios es esperanza, y su resurrección nos recuerda que Él sigue teniendo planes aún con aquel que se ha equivocado, con aquel que ha fallado. Jesús es esperanza. La palabra resurrección, termino, en griego es anastasis, que significa de pie nuevamente. Aquí estoy de pie nuevamente, ya no más caído, ya no más en ruina espiritual. Ahora estoy de pie nuevamente. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios me ha puesto en pie nuevamente. Quiero, si me permite, cantarle una canción, porque a mí me da por eso, no sé por qué, que yo creo que la compusieron para Pedro. Si esta canción hubiese existido en el tiempo de Jesús, es muy posible que Pedro se la hubiera cantado. Pero yo quiero cantarla como si yo fuera Pedro, y como que a quien si le prepara desayuno es a mí, no a nadie más. Y si se la sabe, ¿la puede cantar con nosotros? Sí. Póngase de pie, por favor. Te invito a que cierre sus ojos un minuto. Tú conoces mi clamor, cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol. Tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aun en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aun en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre
y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Señor, puedes levantar tus manos al cielo. Si hoy estamos de pie es por tu gracia. Si hoy estamos de pie es por tu amor. No lo merecemos. Miramos hacia atrás, miramos nuestras vidas y nos damos cuenta que no merecemos estar de pie, pero es tu amor el que nos sostiene. Es tu amor el que nos da vida otra vez. Es tu amor el que quiebra nuestro corazón y nos hace confiar nuevamente. Sosténme en tus brazos, Señor. Tú que oras por nosotros y pides al Padre. Tú que enviaste a tu Espíritu para darnos vida. Hoy caminamos a aquella tumba. Hoy caminamos a aquel lugar. Miramos adentro de ella y ya no estás ahí, Señor. Porque tú vives, nosotros también vivimos, Señor. Porque tú reinas, nosotros también reinaremos contigo. Hoy te decimos gracias, Señor Jesús, por tu poder y tu amor. Gracias por no olvidarte de mí a pesar de mis pecados. Gracias por perdonarme y con ese mismo amor poder yo hoy perdonar a otros. Gracias porque no estoy solo en mis luchas. Gracias porque eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. En ti confía mi alma. En ti confía mi corazón, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.